Si eres católico, te lo han dicho 1000 veces. Si eres protestante, probablemente se lo has dicho a alguien. Ustedes los católicos siguen tradiciones de hombres, no la palabra de Dios. Te cita Marcos 7:8, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y con eso descartan 2000 años de historia, liturgia y sabiduría. Pero hoy vamos a hacer algo que va a incomodar a muchos. Vamos a poner un espejo frente al cristianismo moderno, evangélico, pentecostal, bautista, y vamos a hacer una auditoría histórica. ¿Qué pasaría si te demuestro que la mayoría de las cosas que haces en tu culto el domingo no están en la Biblia, sino que fueron inventadas por hombres hace menos de 200 años? ¿Qué pasaría si te demuestro que doctrinas que defiendes a capa y espada, como el rapto secreto o la oración de fe para salvación, son tradiciones humanas que ni los apóstoles ni los primeros cristianos conocieron? Hoy no vengo a defender el tradicionalismo vacío, vengo a defender la tradición apostólica, y vengo a demostrar que el protestantismo, al intentar borrar la tradición católica, no regresó a la Biblia, sino que creó sus propias tradiciones modernas, humanas y falibles. Prepárate, porque vamos a revisar la historia de tu fe. Para empezar, tenemos que limpiar el terreno lingüístico. La palabra tradición ha sido secuestrada. En el vocabulario evangélico, tradición es una mala palabra, sinónimo de religión muerta. Pero, ¿qué dice la Biblia? La palabra griega es paradosis, significa lo que se entrega, lo que se transmite de mano en mano. Y adivina qué, la Biblia ordena bajo mandato divino seguir la tradición. Abre tu Biblia en 2 Tesalonicenses 2:15. San Pablo ordena: así que hermanos, estad firmes y retened las tradiciones, paradosis que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Detente. Pablo pone al mismo nivel la tradición oral, por palabra, y la tradición escrita, por carta. Si tú rechazas la tradición oral de los apóstoles, estás desobedeciendo a la Biblia escrita. El error de los fariseos en Marcos 7 no fue tener tradiciones, sino tener tradiciones que anulaban la palabra de Dios. Pero la Iglesia Católica no sigue tradiciones de fariseos, sigue la paradosis apostólica. En 1 Corintios 11:2, Pablo felicita a la Iglesia: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones, tradiciones, tal como os las entregué. La Biblia no es enemiga de la tradición. La Biblia es parte de la tradición. El Nuevo Testamento no cayó del cielo encuadernado en cuero. Fue la tradición oral de la Iglesia la que predicó el Evangelio durante 40 o 50 años antes de que se escribieran los Evangelios. Si rechazas la tradición, rechazas la cuna donde nació la Biblia. El protestantismo corta el árbol y pretende quedarse con el fruto Biblia, sin entender que sin el árbol el fruto se pudre. Aquí está el argumento lógico del que ningún protestante ha podido escapar jamás. Tú dices: yo solo creo en la Biblia. Perfecto. Pregunta: ¿dónde dice la Biblia qué libros pertenecen a la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que el Evangelio de Mateo es inspirado y el Evangelio de Tomás no? En ninguna parte. La Biblia no trae un índice inspirado. La lista de los 27 libros del Nuevo Testamento es una tradición católica. Fue la Iglesia Católica, en los concilios de Roma, 382, Hiponas y Cartago, 97, la que decidió el Espíritu Santo y la tradición, qué libros eran palabra de Dios. Piénsalo. Si tú crees que la Iglesia Católica es una fábrica de tradiciones humanas y errores, entonces no puedes confiar en su decisión de armar la Biblia. ¿Cómo sabes que no se equivocaron y metieron un libro falso o sacaron uno verdadero? La única razón por la que tienes una Biblia en la mano es porque confías en la autoridad de la tradición de la Iglesia del siglo IV. Es una ironía suprema. Usas una colección de libros autenticada por la Iglesia Católica para atacar a la Iglesia Católica. El canon bíblico es la tradición más grande de todas. Si aceptas el canon, estás aceptando la autoridad de la tradición. Si rechazas la tradición, te quedas sin canon y por ende sin Biblia. La sola escritura se refuta a sí misma porque no puede decirte qué es la escritura. Hablemos de la sola escritura, solo la Biblia. Esta es la base de todo el sistema protestante. Te dicen: todo lo que creemos debe estar explícitamente en la Biblia. Suena muy noble, pero es una trampa lógica. Pregunta: ¿dónde enseña la Biblia la doctrina de la sola escritura? ¿En qué versículo dice: solo la Biblia es la única regla de fe y la tradición no sirve? Te citarán 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios.
Sí, es inspirada y útil, pero el texto no dice que es suficiente o única. Decir que la Biblia es útil no significa que sea lo único que necesitas. El aire es útil, pero si solo tienes aire y no tienes agua, te mueres. La doctrina de la sola escritura es una tradición humana inventada por Martín Lutero en el siglo XVI. No existía antes. Los primeros cristianos no creían en la sola escritura, ni siquiera tenían la Biblia completa. Los padres de la Iglesia no creían en la sola escritura, creían en la escritura interpretada por la Iglesia. Entonces, cuando un pastor te grita, solo la Biblia, está siguiendo una tradición de hombres inventada 1500 años después de Cristo. Está violando su propia regla porque está enseñando un dogma que no está en la Biblia. Es una doctrina autocontradictoria. Es el pecado original del protestantismo. Vayamos a la práctica. ¿Cómo se hace uno cristiano en el mundo evangélico? Te dicen, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, entra en mi corazón, te acepto como mi Salvador. Le llaman la oración del pecador o aceptar a Cristo. Te aseguran que si la haces con fe, eres salvo instantáneamente. Ahora, desafío bíblico. Encuentra un solo versículo en toda la Biblia donde alguien se salve haciendo una oración del pecador. No existe. No está en Hechos de los Apóstoles. En la Biblia, cuando la gente preguntaba, ¿qué debemos hacer para ser salvos? La respuesta nunca fue, hagan una oración y acepten a Jesús en su corazón. En Hechos 2:38 Pedro responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. En Hechos 22:16, Ananías le dice a Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados. La Biblia enseña la regeneración por el bautismo, agua y espíritu. La oración del pecador es una tradición humana inventada en el siglo XX, popularizada por evangelistas como Billy Sunday y las cruzadas masivas para simplificar la conversión. Sustituyeron el sacramento bíblico bautismo por una tradición moderna, oración mental. Han anulado el mandamiento de Dios, bautizarse, por su tradición humana, orar para aceptar. Si vas a un culto evangélico, el clímax es el llamado al altar. El pastor dice, levanta tu mano, pasa al frente, ven al altar. Ponen música emotiva de fondo. Es un momento psicológico fuerte, pero ¿es bíblico? ¿Es histórico? Absolutamente no. El llamado al altar fue inventado por Charles Finney en el siglo XIX. Finney era un abogado que creía que la conversión se podía provocar con técnicas de presión psicológica y emocional. Él inventó la banca de la decisión, bench, donde sentaba a los pecadores frente a todos para presionarlos a convertirse. Antes del siglo XIX nadie hacía esto. Ni Lutero, ni Calvino, ni San Agustín, ni San Pablo. Es una técnica de manipulación de masas moderna. Sin embargo, hoy se considera esencial. Si no haces el llamado, parece que no hubo culto. Han convertido una técnica psicológica del siglo XIX en un dogma litúrgico. Mientras tanto, han eliminado el verdadero altar. En el cristianismo bíblico e histórico, el centro del culto es el sacrificio eucarístico, la misa. Los protestantes quitaron el sacrificio de Cristo, bíblico, y pusieron el llamado al altar de Finney, tradición humana. Dejaron de ofrecer a Dios para ofrecer emociones humanas. Esta es la favorita de Hollywood y de los libros Left Behind, el rapto secreto. La idea de que Jesús vendrá secretamente, se llevará a los cristianos volando, dejará la ropa doblada en la cama. Y el resto del mundo sufrirá la gran tribulación. Millones de evangélicos creen que esto es lo que dice la Biblia, pero te tengo una noticia histórica impactante. Esta doctrina fue inventada en el año 1830. Un hombre llamado John Nelson Darby, fundador de los Hermanos de Plymouth, se inventó la teoría del rapto pretribulacional, basándose en las supuestas visiones de una adolescente escocesa llamada Margaret MacDonald. Antes de 1830, ningún cristiano en la historia creyó en un rapto secreto antes de la tribulación. Todos creían en la segunda venida visible y única al final de los tiempos. ¿Me estás diciendo que el Espíritu Santo se olvidó de enseñar esta doctrina vital? A los apóstoles, a los mártires y a los reformadores, y esperó 1800 años para revelársela a un inglés en el siglo XIX. El rapto es una tradición de hombres, es ficción teológica, y sin embargo se enseña con más fervor que la resurrección. Han anulado la esperanza histórica de la Iglesia por una fantasía de escape moderna. Finalmente hablemos del domingo. Si entras a una iglesia moderna, ¿qué ves? Un escenario, luces, una banda de rock y un podio. El culto consiste en
30 minutos de concierto y 40 minutos de charla motivacional o estudio bíblico. ¿Dónde está Dios en eso? Claro, Dios está en todas partes, pero litúrgicamente eso no es lo que la Biblia llama adoración. En la Biblia, la adoración siempre implica sacrificio. El culto cristiano original, Hechos 20:7, era reunirse para partir el pan. El centro era la Eucaristía. La Iglesia Católica ha mantenido esto por 2000 años. El centro de la misa no es el cura ni la música, es el altar y el Cordero de Dios. El protestantismo moderno ha eliminado el sacrificio y lo ha reemplazado con el entretenimiento y discurso. Han cambiado la adoración divina por una tradición humana de concierto y conferencia. Cumplen perfectamente la profecía de Amós. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Dios quiere obediencia litúrgica, no creatividad humana. Amigo, te he presentado hechos duros. No es para ofenderte, es para despertarte. Te han dicho que los católicos seguimos hombres, pero resulta que tu oración de fe viene de Billy Sunday, siglo XX. Tu rapto viene de Darby, siglo XIX. Tu llamado al altar viene de Finney, siglo XIX, y tu sola Biblia viene de Lutero, siglo XVI. Todo tu sistema es moderno. La Iglesia Católica sigue la tradición que viene de los apóstoles, siglo I. Sigue el bautismo para el perdón de pecados, Hechos 2. Sigue la Eucaristía como centro del culto, Lucas 22. Sigue la sucesión de autoridad desde Pedro. Tienes dos opciones hoy. Seguir aferrándote a tradiciones inventadas hace 200 años que te hacen sentir bien, o tener la humildad de investigar las raíces antiguas de la fe. La Biblia dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Las sendas antiguas te llevan a Roma, te llevan a casa. Si este video te ha desafiado a estudiar la historia, dale like. No te quedes con la duda, investiga las fechas que te di. Suscríbete al canal, porque aquí no tenemos miedo de confrontar la mentira con la verdad histórica. La paz sea contigo.